Cuando pedí el divorcio, Sandra me miró con esos ojos fríos que ya conocía demasiado bien y dijo algo que me heló la sangre. Me voy a quedar con la casa, los autos, la empresa, todo. Todo menos los hijos, Eliseo. Esos te los puedes quedar. Lo dijo así, como quien ordena café, sin dudarlo, sin parpadear, como si nuestros 2 hijos fueran muebles viejos que ya no combinaban con su nueva vida. Marcelo, mi abogado, casi se levanta de la silla cuando escuchó eso. Me suplicó que luchara, que no podía entregarle todo así como así, que era un suicidio financiero. Eliseo, construiste esa empresa desde cero, es tu vida entera, me decía con desesperación. Pero yo solo respiré hondo y dije 5 palabras que dejaron a todos en silencio. Deja que se quede con todo. Marcelo me miró como si me hubiera vuelto loco. Los presentes en esa sala de mediación pensaron lo mismo. Sandra sonrió. Esa sonrisa de triunfo que usaba cuando creía haber ganado algo. Su abogada, Angélica, una mujer de unos 50 años con reputación de tiburón, intercambió una mirada de satisfacción con ella. Habían venido preparadas para una batalla legal de meses, quizás años, y yo acababa de rendirme en el primer round. Pero nadie en esa sala sabía lo que yo sabía. Nadie había visto lo que yo había encontrado 3 semanas atrás, escondido en el doble fondo del escritorio de caoba que había pertenecido a mi padre. Durante las siguientes semanas, mientras Angélica preparaba los documentos del divorcio más desigual que probablemente había redactado en su carrera, Marcelo me llamaba cada 2 días. Todavía estás a tiempo de reconsiderar, Eliseo. Esto no tiene sentido. Yo solo le respondía que confiara en mí, que todo iba a estar bien. Él negaba con la cabeza, convencido de que el dolor del divorcio me había nublado el juicio. La verdad es que Sandra siempre había sido así, desde mucho antes de que todo se viniera abajo. Cuando nos conocimos yo tenía 26 años y trabajaba 16 horas diarias levantando mi pequeña empresa de distribución de materiales de construcción. Ella tenía 24 y trabajaba como recepcionista en un hotel de lujo. Era hermosa, segura de sí misma, y yo estaba completamente cegado. Los primeros años fueron buenos, no voy a mentir. Pero conforme la empresa fue creciendo, algo en Sandra cambió. O quizás siempre fue así y yo no quise verlo. Comenzó con pequeñas cosas. Se quejaba de que la casa no era lo suficientemente grande, aunque teníamos 3 habitaciones y solo éramos 3 cuando nació nuestro primer hijo. Decía que mis amigos eran gente sin ambición y dejó de invitarlos. Poco a poco fue cortando cada lazo que yo tenía con mi vida anterior. Cuando la empresa comenzó a generar ganancias reales, Sandra dejó de trabajar. Una mujer en mi posición no debería estar en un empleo, decía. Y yo, idiota de mí, asentía. Quería darle todo. Quería que se sintiera orgullosa de lo que estábamos construyendo juntos. Aunque en realidad, quien construía era yo. Ella solo gastaba. El segundo auto. Las vacaciones en Europa. La casa más grande en la zona residencial. Las joyas. La ropa de diseñador. Cada vez que yo sugería ahorrar un poco, ella me miraba con desprecio. ¿Para qué trabajas tanto entonces, Eliseo? ¿Para vivir como un pobre? Nuestros hijos crecieron viendo eso. Viendo cómo su madre trataba a su padre como un cajero automático con piernas. Damián, mi hijo mayor, me dijo una vez cuando tenía 12 años, «Papá, ¿por qué mamá siempre te habla así?» No supe qué responderle. El punto de quiebre llegó hace 6 meses. Yo había cerrado un contrato enorme con una cadena de ferreterías que significaba expandir la empresa a 3 estados más. Llegué a casa emocionado, con una botella de vino caro, quería celebrar. Sandra estaba en la sala, revisando su teléfono. Le conté sobre el contrato. Ni siquiera levantó la vista. «Qué bien, Eliseo. Eso significa que finalmente podremos remodelar la cocina, ¿verdad?» Esa noche me quedé despierto hasta las 4 de la mañana, mirando el techo, preguntándome en qué momento había perdido mi dignidad. En qué momento había aceptado que mi único valor en esa relación era cuánto dinero podía generar. A la mañana siguiente fui a ver a Marcelo. «Quiero el divorcio», le dije. Él me preguntó si estaba seguro, si había otra mujer, si había intentado terapia de pareja. «No hay otra mujer, Marcelo. Solo quiero recuperar mi vida». La reacción de Sandra fue exactamente la que esperaba. No hubo lágrimas. No hubo súplicas. Solo esa mirada calculadora que conocía tan bien. «Está bien, Eliseo. Pero si quieres divorciarte, voy a asegurarme de que valga la pena».
2 días después recibí la primera carta de Angélica. No era una propuesta, era una lista de exigencias. La casa valuada en $450,000. El Mercedes-Benz y el BMW. La empresa completa, valuada según sus cálculos en $4 millones. Las cuentas de ahorro. Las inversiones. Todo. A cambio, ella renunciaría a la custodia de los niños y a la pensión alimenticia. Es generosa, decía la carta. Generosa. Como si estar dispuesta a no quedarse con mis propios hijos fuera un favor que me hacía. Marcelo leyó el documento con la mandíbula apretada. Esto es absurdo, Eliseo. Ningún juez aprobaría esto. Podemos pelear y ella lo sabe. ¿Por qué diablos acepta renunciar a la pensión? Algo no cuadra. Yo sabía exactamente por qué. Sandra había conocido a alguien. Un empresario de bienes raíces llamado Bernardo, 16 años mayor que ella, viudo, sin hijos, y con más dinero del que yo ganaría en 3 vidas. Lo había visto en su Instagram, aunque ella creía que yo no revisaba esas cosas. Fotos en restaurantes caros. Viajes a Cancún. Ella con vestidos que yo nunca le había visto. Sandra ya tenía su siguiente víctima en la mira. Solo necesitaba liquidar este capítulo de su vida lo más rápido posible. Y pensaba que llevándose todo lo mío, podría empezar su nueva vida como una mujer exitosa y adinerada. Una empresaria. La dueña de una compañía de $4 millones. Pero lo que Sandra no sabía, lo que nadie sabía excepto yo, era lo que había descubierto aquella noche de hace 3 semanas. Había sido un martes. Los niños estaban durmiendo y Sandra había salido con sus amigas, o eso decía. Probablemente estaba con Bernardo. Yo me había quedado en casa, revisando papeles viejos de la empresa, tratando de organizar documentos para el inevitable proceso de divorcio. Fue entonces cuando decidí limpiar el viejo escritorio de mi padre. Ese mueble de caoba maciza que él me había dejado cuando murió hace 7 años. Siempre lo había tenido en mi oficina en casa, más por sentimentalismo que por uso real. Mientras sacaba cajones para limpiarlos a fondo, uno de ellos se atascó. Tiré con más fuerza y el cajón se salió completamente, cayendo al suelo con un golpe seco. Y entonces lo vi. El doble fondo. Una pequeña hendidura en la madera que revelaba un compartimento secreto que nunca había notado en todos estos años. Dentro había un sobremanila grueso, sellado con cinta adhesiva amarillenta por el tiempo. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando lo abrí. Documentos. Decenas de documentos. Contratos que yo había firmado años atrás y que honestamente ya ni recordaba. Préstamos que había solicitado cuando la empresa estaba en expansión. Garantías personales que había otorgado usando los bienes como respaldo. Acuerdos con proveedores que incluían cláusulas de penalización brutal por incumplimiento. Y lo peor de todo, notificaciones del Servicio de Impuestos sobre auditorías pendientes que se remontaban a 4 años atrás. Me tomó toda la noche leer cada documento. Cada página era peor que la anterior. Mi padre había guardado todo esto, probablemente tratando de protegerme, de ayudarme a organizar el caos financiero en el que la empresa se había metido durante los años de crecimiento acelerado. Pero murió antes de poder decirme dónde estaba escondida esta bomba de tiempo. Cuando terminé de leer, ya amanecía. Y entendí algo con claridad cristalina: mi empresa no valía $4 millones. Mi empresa era una trampa mortal de deudas escondidas, obligaciones contractuales imposibles de cumplir y pasivos fiscales que superaban por mucho cualquier activo real. Había préstamos con 3 bancos diferentes por un total de $1.500.000, todos garantizados con la casa y los vehículos como aval. Había contratos con proveedores chinos que exigían compras mínimas mensuales de $300.000 o enfrentaríamos penalizaciones de $500.000 por incumplimiento. Y lo más devastador, el Servicio de Impuestos había identificado irregularidades en las declaraciones de los últimos 4 años que, según el documento, podrían resultar en una deuda ajustada de $2.800.000, más multas e intereses. La empresa que Sandra tanto codiciaba no era un premio. Era una guillotina esperando caer. Y quien firmara como dueño único heredaría cada centavo de esa deuda, cada obligación, cada responsabilidad legal y fiscal. Me quedé sentado en ese escritorio mientras salía el sol, y por primera vez en meses, sonreí. No era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de un hombre que acababa de entender cómo funciona realmente la justicia. Sandra quería todo. Y yo iba a darle exactamente eso. Todo. Los siguientes días fueron de una calma extraña.
Guardé los documentos en una caja fuerte que renté en un banco, lejos de casa. No le dije nada a Marcelo todavía. Necesitaba que su reacción fuera genuina cuando Sandra presentara sus exigencias. Necesitaba que todos creyeran que realmente me había vuelto loco o que estaba tan roto emocionalmente que había perdido la capacidad de luchar. Sandra, por su parte, se volvió casi amable conmigo. Esa es la parte que más me dolió, si soy honesto. Ver cómo podía fingir amabilidad cuando estaba a punto de conseguir lo que quería. Me preparaba café por las mañanas. Me preguntaba cómo había dormido. Incluso me dio un beso en la mejilla una tarde. Sé que esto es difícil para ambos, Eliseo, pero estoy segura de que al final todo será para mejor. Claro que sería para mejor. Solo que no para ella. Llegó el día de la segunda mediación. Marcelo había preparado una contraoferta ridícula, solo para cumplir con el protocolo. Proponía dividir los bienes equitativamente y darle a Sandra una pensión mensual de $3,000 por 5 años. Al menos intentémoslo, me había dicho esa mañana. No podemos simplemente regalar tu vida entera. Sandra y Angélica llegaron con 15 minutos de retraso. Olores de perfume caro y esa confianza que solo da el saber que vas a ganar. Angélica ni siquiera miró la contraoferta de Marcelo. Empujó hacia el centro de la mesa un documento nuevo. Mi clienta ha sido más que razonable, dijo con voz firme. Está renunciando a derechos que legalmente le corresponden. La pensión alimenticia, por ejemplo. Cualquier juez le otorgaría al menos $5,000 mensuales dado el estilo de vida que llevó durante el matrimonio. Marcelo comenzó a objetar, pero yo levanté la mano. Está bien, dije. Las 3 personas en esa sala me miraron como si hubiera dicho que la tierra era plana. Acepto los términos. Ella se queda con la casa, los autos, la empresa. Yo me quedo con los niños y comenzaré de cero. Angélica parpadeó 2 veces, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Sandra apretó los labios para no sonreír, pero vi el brillo de victoria en sus ojos. Marcelo se puso pálido. Eliseo, necesitamos hablar en privado. Ahora. Me levanté y salí con él al pasillo. Cerró la puerta y me agarró del brazo. ¿Qué demonios estás haciendo? Esa empresa te costó 20 años de tu vida. La construiste de la nada. No puedes simplemente regalarla porque estés deprimido o enojado o lo que sea que esté pasando en tu cabeza. Lo miré a los ojos. Marcelo había sido mi abogado por 10 años. Era un buen hombre. Honesto. Leal. Merecía saber algo, aunque no todo. Confía en mí, Marcelo. Sé lo que hago. Solo asegúrate de que el documento final incluya una cláusula muy específica. ¿Qué cláusula?, me preguntó Marcelo con los ojos entrecerrados, tratando de entender qué pasaba por mi cabeza. Saqué mi teléfono y le mostré una nota que había escrito días atrás. La leyó en silencio, moviendo los labios mientras procesaba cada palabra. Cuando terminó, levantó la vista hacia mí con una expresión que no supe descifrar. Era una mezcla de horror y admiración. Eliseo, esto es brutal. ¿Estás completamente seguro? Asentí. Completamente. Redáctalo exactamente como está ahí. Usa lenguaje legal denso, de esos que nadie lee con atención. Y asegúrate de que quede enterrado en la página 12 o 13 del documento, entre toda la jerga técnica. Marcelo respiró hondo y guardó su teléfono después de tomar una foto de mi nota. Está bien. Confío en ti. Pero si esto sale mal, no me culpes cuando te arrepientas. Regresamos a la sala de mediación. Sandra me miró con esa sonrisa condescendiente, como si estuviera viendo a un perro derrotado volver con la cola entre las patas. ¿Ya terminaron de discutir? Porque Angélica y yo tenemos una cita para almorzar en media hora. Marcelo se sentó y abrió su laptop. Vamos a proceder con la redacción del acuerdo definitivo. Señora Sandra, señora Angélica, mi cliente acepta transferir la totalidad de los bienes señalados, la propiedad ubicada en Avenida Los Robles número 432, los vehículos Mercedes-Benz modelo C-Class del año 2022 y BMW X5 del año 2023, así como el 100% de las acciones y control administrativo de distribuidora Eliseo y Asociados. Angélica sonrió satisfecha. Perfecto. Redacten el documento y lo revisaremos. Hay una condición, dijo Marcelo con voz neutra. El rostro de Angélica se tensó. ¿Qué condición? La transferencia debe incluir una cláusula de asunción total de responsabilidades. Mi cliente requiere quedar completamente desvinculado de cualquier obligación, deuda,
contrato o pasivo relacionado con los bienes transferidos. Angélica intercambió una mirada con Sandra. Eso es estándar en cualquier divorcio. La parte que recibe los bienes asume las obligaciones asociadas. No veo el problema. Pero yo vi algo en sus ojos. Una pequeña duda. Un instinto de abogada experimentada que le decía que algo no cuadraba. ¿Hay alguna deuda significativa que debamos conocer?, preguntó mirándome directamente. Sostuve su mirada sin pestañear. La hipoteca de la casa tiene un saldo de $180,000. Los autos tienen financiamientos menores, como $40,000 en total. La empresa tiene las deudas operativas normales de cualquier negocio. Nada fuera de lo común. No estaba mintiendo. Técnicamente, esas deudas existían y eran exactamente esas cantidades. Solo omití mencionar las otras. Las importantes. Las que estaban escondidas en ese sobremanila que mi padre había guardado y que ahora descansaba en una caja fuerte. Angélica pareció relajarse. Bien. Entonces no hay problema. Redacten el documento con la cláusula estándar de asunción de pasivos. Sandra se inclinó hacia adelante. Eliseo, aprecio que estés siendo razonable. Sé que esto no es fácil para ti, pero realmente creo que ambos podremos ser más felices así. Tú con los niños, yo con una nueva etapa en mi vida. Tuve que morderme la lengua para no reír. Nueva etapa. Sí, iba a tener una nueva etapa, pero no la que ella imaginaba. Las siguientes 2 semanas fueron una tortura de paciencia. Marcelo redactó un documento de 53 páginas. Lo revisó 3 veces conmigo. La cláusula estaba en la página 13, escondida entre definiciones de términos legales y referencias a códigos civiles. Decía textualmente: la parte receptora, Sandra Verónica Maldonado de Santos, asume de forma irrevocable e integral toda responsabilidad sobre pasivos presentes y futuros, deudas fiscales pendientes o por determinarse, obligaciones contractuales vigentes, garantías personales otorgadas, compromisos financieros documentados o implícitos, y cualquier otro gravamen o carga real o personal vinculada directa o indirectamente a los bienes objeto de esta transferencia, liberando absoluta y definitivamente a la parte cedente de cualquier reclamación, demanda o acción legal derivada de lo anterior. Era hermoso, denso, aburrido, exactamente el tipo de párrafo que un abogado leería por encima, asumiendo que era lenguaje estándar. Y técnicamente lo era. Solo que las consecuencias de firmar eso eran catastróficas para quien no supiera lo que yo sabía. Angélica envió sus comentarios al documento. Cambios menores. Una palabra aquí, una coma allá. Pero la cláusula pasó sin ninguna observación. Ni siquiera la marcó. Ni siquiera preguntó sobre ella. Llegó el día de la firma. Era un viernes por la tarde. El mediador había reservado una sala en su oficina. Cuando entré, Sandra ya estaba ahí, vestida como si fuera a una gala. Traje sastre blanco, tacones rojos, maquillaje perfecto. Bernardo estaba con ella. No lo habían invitado formalmente, pero ahí estaba, con su traje de $5,000 y su Rolex que probablemente costaba más que mi auto. Me extendió la mano. Eliseo, es un placer conocerte finalmente. Sandra me ha contado mucho sobre ti. Estreché su mano. Firme. Controlada. Espero que la cuides bien, Bernardo. Merece todo lo mejor. Lo dije sin ironía. Sin sarcasmo. Con la voz más sincera que pude reunir. Él sonrió, satisfecho, sin entender que lo que acababa de decir era absolutamente cierto. Sandra merecía exactamente lo que estaba a punto de recibir. Nos sentamos alrededor de una mesa de caoba. El mediador, un hombre de unos 60 años llamado Hernán, comenzó a leer el documento en voz alta. Sandra bostezó discretamente en la página 3. Bernardo revisaba su teléfono. Angélica tomaba notas en su iPad, pero podía ver que su atención iba y venía. Solo Marcelo estaba completamente enfocado, mirándome de vez en cuando como si todavía no pudiera creer que íbamos a hacer esto. Cuando Hernán llegó a la página 13, leyó la cláusula de asunción de pasivos con el mismo tono monótono con el que había leído todo lo demás. La parte receptora asume de forma irrevocable e integral toda responsabilidad sobre pasivos presentes y futuros, deudas fiscales pendientes o por determinarse. Vi cómo Angélica levantaba la vista por un segundo. Frunció levemente el ceño. Sus dedos se detuvieron sobre el iPad. Por un momento pensé que iba a decir algo, que iba a pedir una pausa, que su instinto de abogada veterana iba a encender todas las alarmas.
Pero entonces Sandra le tocó el brazo. ¿Falta mucho? Tenemos reservación a las 7. Angélica miró a su clienta y suspiró casi imperceptiblemente. Volvió a su iPad. El momento pasó. Hernán continuó leyendo. 40 minutos después llegamos a la última página. Si todos están de acuerdo con los términos leídos, procederemos a la firma. Marcelo me miró una última vez. Una última oportunidad para echarme atrás. Negué con la cabeza sutilmente. Él suspiró y asintió. Sandra firmó primero. Con esa letra grande y elaborada que usaba para todo. Como si su firma fuera una obra de arte. Yo firmé después. Simple. Rápido. Mis iniciales en cada página y mi nombre completo al final. Cuando terminé de firmar la última página, sentí algo extraño. No era alivio. No era tristeza. Era una calma profunda, como la que sientes cuando finalmente sueltas algo que has estado cargando durante demasiado tiempo. Hernán recogió los documentos y los colocó en una carpeta. El acuerdo será registrado el lunes por la mañana. A partir de ese momento, la transferencia de bienes será oficial y legalmente vinculante. Sandra se puso de pie inmediatamente, como si no pudiera esperar ni un segundo más para salir de esa habitación. Bernardo le puso la mano en la espalda baja, ese gesto posesivo de los hombres que creen haber ganado algo valioso. Felicidades, mi amor. Ya es oficial. Ahora eres una empresaria. Ella sonrió y me miró por última vez. Gracias por ser razonable, Eliseo. De verdad. Sé que esto fue difícil para ti. Difícil. Esa palabra retumbó en mi cabeza mientras los veía salir. Difícil era haber pasado 18 años con alguien que nunca me vio como algo más que un medio para un fin. Difícil era haberme dado cuenta demasiado tarde. Pero lo que acababa de hacer no había sido difícil en absoluto. Había sido necesario. Angélica guardó sus cosas en silencio. Antes de irse, se detuvo junto a mí. Señor Eliseo, sé que probablemente me odia en este momento, pero quiero que sepa que solo estaba haciendo mi trabajo. La miré. No había odio en mí. Solo cansancio. Lo sé, doctora Angélica. Usted hizo exactamente lo que su clienta le pidió. Ella asintió, pero vi algo en sus ojos. Esa duda que había aparecido cuando Hernán leyó la cláusula no había desaparecido del todo. ¿Hay algo que deba saber?, preguntó en voz baja. Marcelo intervino antes de que yo pudiera responder. El acuerdo está firmado, doctora. Todo lo que había que revelar fue revelado. Que tengan buena tarde. Angélica nos miró a ambos por un largo momento, luego asintió y se fue. Cuando la puerta se cerró, Marcelo soltó todo el aire que había estado conteniendo. Dios mío, Eliseo, pensé que iba a descubrirlo. Cuando frunció el ceño en la página 13, casi me da un infarto. Me permití sonreír por primera vez en semanas. Pero no lo hizo. Su clienta tenía prisa por ir a celebrar. Marcelo negó con la cabeza, algo entre asombrado y horrorizado. ¿Ahora qué? ¿Cuánto tiempo crees que tarde en darse cuenta? No mucho. Los primeros avisos de cobranza del servicio de impuestos deberían llegar en unas 3 semanas. Las notificaciones de los bancos, quizás un poco antes. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego Marcelo sacó una pequeña botella de whisky de su maletín. Guardaba esto para celebraciones. No estoy seguro si esto cuenta como una, pero definitivamente necesitamos un trago. Sirvió 2 vasos de plástico. Brindamos sin decir nada. El whisky quemó mi garganta, pero fue una sensación agradable. Real. ¿Sabes qué es lo más triste?, dije después de un momento. Que ella realmente cree que ganó. En este preciso momento está en algún restaurante caro celebrando su victoria. Probablemente publicando en redes sociales sobre su nueva vida como empresaria exitosa. Marcelo tomó otro sorbo. ¿Te arrepientes? Lo pensé honestamente. No. Tuve la oportunidad de advertirle. Pude haberle dicho la verdad. Pero ella nunca me escuchó en 18 años de matrimonio. ¿Por qué habría empezado ahora? Esa noche llegué al apartamento que había rentado 2 semanas atrás. No era gran cosa. 2 habitaciones, un baño, cocina pequeña. Pero era mío. Limpio. Silencioso. Sin el peso de Sandra y sus expectativas infinitas. Los niños llegarían el lunes a quedarse conmigo permanentemente. Habían pasado el último mes con mi hermana mientras se resolvía todo el asunto legal.
Me serví otro whisky y me senté en el sofá usado que había comprado en una venta de garaje. Desde la ventana podía ver la ciudad iluminándose mientras caía la noche. Pensé en Sandra, probablemente brindando con champán de $300 la botella. Pensé en Bernardo, creyendo que había encontrado una mujer hermosa e inteligente que además traía una empresa millonaria como dote. Pensé en Angélica, probablemente todavía con esa pequeña duda molestándola en algún rincón de su mente. El fin de semana pasó lento. El sábado llevé a los niños al parque. Damián, de 14 años, me preguntó si estaba bien. Estoy bien, hijo. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Mi hija Jessica, de 11 años, era más directa. ¿Mamá realmente se quedó con todo? Sí, princesa, con todo. ¿Y tú no estás enojado? La miré a los ojos. Esos ojos que todavía tenían inocencia, que todavía creían que el mundo era justo. No estoy enojado. A veces la gente tiene que aprender sus propias lecciones. Ella asintió, aunque probablemente no entendió del todo. El lunes por la mañana, Hernán llamó para confirmar que el acuerdo había sido registrado oficialmente. La transferencia es ahora legal y vinculante. La señora Sandra es la propietaria única de todos los bienes especificados. Gracias, Hernán. Señor Eliseo, si me permite decirlo, espero que sepa lo que está haciendo. Lo sé. Descuide. Colgué y marqué otro número. Mi contador, un hombre meticuloso llamado Adolfo que había manejado las finanzas de la empresa durante los últimos 8 años. Adolfo, soy Eliseo. Necesito que hagas algo por mí. Dígame. A partir de hoy, todas las comunicaciones oficiales sobre la empresa deben dirigirse a la nueva propietaria, Sandra Maldonado. Cualquier notificación del servicio de impuestos, cualquier carta de bancos, cualquier requerimiento legal. Ella es ahora la responsable única. Hubo una pausa. Eliseo, ¿ella sabe sobre? No. Otra pausa más larga. Entiendo. ¿Hay algo más? Sí. Quiero que le envíes un resumen completo de la situación financiera de la empresa. Todos los números. Todas las deudas. Todo. Hazlo oficial, en papel membretado. Envíaselo a su casa. ¿Está seguro? Cuando vea esos números. Por eso mismo. Que lo vea en blanco y negro. Que no pueda decir que no se le informó. Adolfo suspiró. Eres más despiadado de lo que pensé, Eliseo. No soy despiadado, Adolfo. Solo estoy cansado de ser el único que pierde. Esa tarde, Adolfo envió el correo electrónico. Copió el documento en físico y lo mandó por mensajería a la casa, mi antigua casa, que ahora era de Sandra. El documento tenía 23 páginas. Detallaba cada deuda, cada obligación, cada bomba de tiempo esperando explotar. La primera línea del resumen ejecutivo decía, pasivos totales estimados, $4.300.000. Activos líquidos disponibles, $240.000. Déficit neto, $4.060.000. $4.060.000 en números rojos. Eso era lo que Sandra había ganado. Me imaginé su cara cuando leyera ese documento. Si es que lo leía. Conociendo a Sandra, probablemente lo guardaría en algún cajón sin abrirlo, demasiado ocupada celebrando y publicando fotos de su nueva vida. Pero los números no desaparecen por ignorarlos. Los acreedores no se olvidan de ti porque no leas sus cartas. La realidad tiene una forma brutal de alcanzarte, sin importar que tan rápido corras. La primera señal de que todo estaba comenzando a derrumbarse llegó exactamente 19 días después de la firma. Fue un miércoles por la mañana. Yo estaba preparando el desayuno para los niños cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Normalmente no contestaba, pero algo me hizo atender. Señor Eliseo Santos. Era una voz femenina, profesional, fría. Sí, soy yo. Habla Norma Jiménez, del Departamento de Cobranzas del Banco Nacional. Estamos tratando de contactar a la señora Sandra Maldonado respecto a un préstamo comercial vencido por $500.000. Usted aparece como avalista secundario en nuestros registros antiguos, pero entendemos que hubo una transferencia de titularidad. ¿Puede confirmarnos la información de contacto actualizada de la señora Maldonado? Sentí una oleada de satisfacción recorrerme el cuerpo. Había comenzado. Por supuesto. La señora Maldonado reside en Avenida Los Robles 432.
Ella es ahora la única propietaria de la empresa y todos los activos relacionados. Asumió todas las obligaciones mediante acuerdo de divorcio registrado el 23 de abril. Perfecto. ¿Tiene un número de teléfono donde podamos contactarla? Le di el número de Sandra. El mismo número que había estado en mi teléfono durante 18 años. Una última cosa, señor Santos. ¿Usted firmó un documento de liberación de garantías? El acuerdo de divorcio incluye una cláusula de asunción total de pasivos por parte de la señora Maldonado. Tengo copia certificada si la necesitan. Envíenosla por favor a este correo electrónico. Necesitamos actualizar nuestros registros antes de proceder con las acciones de cobranza. Anoté el correo. Lo haré hoy mismo. Que tenga buen día, señorita Jiménez. Colgué y me quedé mirando el teléfono. $500,000. Y ese era solo uno de los 3 bancos. Jessica me miró desde la mesa. ¿Quién era, papá? Nadie importante, princesa. Come tus huevos antes de que se enfríen. Esa misma tarde recibí 2 llamadas más. Una del Banco Central por $400,000. Otra del Banco del Pacífico por $600,000. A ambos les di la misma información. La dirección de Sandra. Su teléfono. Copia del acuerdo de divorcio. Cada llamada era como quitar un peso de encima. Como pasar un testigo que había estado cargando demasiado tiempo. El viernes por la noche, Marcelo me llamó riendo. No vas a creer esto. Angélica me llamó hoy. ¿Qué quería? Estaba preguntando, muy cautelosamente, si nosotros teníamos conocimiento de pasivos significativos relacionados con la empresa al momento de la firma. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad. Que toda la información financiera estaba disponible en los registros contables de la empresa. Que nunca ocultamos nada. Que si su clienta quería una auditoría antes de firmar, debió haberla solicitado. Marcelo hizo una pausa. Se quedó callada por unos segundos. Luego me preguntó específicamente por la cláusula de asunción de pasivos. Y le leí textualmente lo que firmó su clienta. Cuando terminé, escuché cómo soltaba el aire. Solo dijo, entiendo, gracias, y colgó. Me reí. No pude evitarlo. Finalmente se dio cuenta. Oh sí, se dio cuenta. Pero es demasiado tarde. El documento está firmado, registrado y es legalmente vinculante. Sandra asumió todo. Absolutamente todo. El sábado llevé a los niños al cine. Estábamos saliendo del centro comercial cuando vi un Mercedes-Benz plateado en el estacionamiento. El Mercedes de Sandra. Mi corazón se aceleró por un segundo, pero luego vi que estaba vacío. Ella debía estar adentro, comprando, gastando dinero que pronto descubriría que no tenía. Damián siguió mi mirada. Es el auto de mamá. Sí. ¿Quieres que nos vayamos? Lo miré. Mi hijo, 14 años, ya entendiendo las complejidades de evitar encuentros incómodos. No, hijo, ya no tengo que evitar nada. Ese auto ya no es mi problema. Vamos por un helado. Mientras comíamos helado en la plaza de comidas, los vi entrar. Sandra y Bernardo. Él con bolsas de tiendas caras. Ella con ese vestido azul que probablemente costó más de $1,000. Se veían felices. Perfectos. Como una pareja de revista. Sandra me vio. Por un segundo pareció considerar si acercarse o no. Finalmente se decidió y caminó hacia nuestra mesa. Bernardo la siguió, incómodo. Eliseo. Niños. Su voz era controlada. Educada. La voz que usaba en público. Sandra. Bernardo. Ella miró a Jessica y Damián. ¿Cómo están, mis amores? Los he extrañado. Jessica la miró sin mucha emoción. Estamos bien, mamá. Papá nos llevó al cine. Qué lindo. Tienen que venir a visitarme pronto. La casa está quedando preciosa con las remodelaciones. Remodelaciones. Por supuesto. Gastando dinero en renovar una casa que pronto no sería suya. Remodelaciones. Pregunté con genuina curiosidad. Oh sí, estamos cambiando toda la cocina. Mármol italiano. Electrodomésticos alemanes de última generación. Va a quedar espectacular. Bernardo sonrió orgulloso. Solo lo mejor para mi Sandra. Tuve que morderme el interior de la mejilla para no sonreír. Suena hermoso. Espero que lo disfruten.
Sandra me miró con algo que podría haber sido lástima. Eliseo, sé que todo esto ha sido difícil para ti, pero quiero que sepas que los niños siempre serán bienvenidos en la casa. Es importante que tengan un hogar estable donde puedan. La casa es tuya ahora, Sandra. Haz con ella lo que quieras. Los niños están perfectamente bien conmigo. Su expresión se endureció ligeramente. Por supuesto, solo quería que supieras que la oferta está ahí. Se despidieron y se fueron. Vi cómo Bernardo le pasaba el brazo por los hombros, probablemente diciéndole algo reconfortante sobre su terrible ex esposo que no podía ni darle una casa decente a sus hijos. Damián me miró. Papá, ¿por qué no le dijiste? Decirle que, hijo. Lo que sea que estés esperando que pase, porque sé que estás esperando algo. Mi hijo de 14 años, más perceptivo de lo que yo había sido a su edad. A veces la gente necesita aprender sus propias lecciones, Damián. Y las lecciones que te enseñas a ti mismo son las que mejor recuerdas. El lunes por la mañana, 28 días después de la firma, recibí un mensaje de texto de Adolfo. Acaba de llegarle la primera notificación oficial del Servicio de Impuestos. Auditoría fiscal por irregularidades en declaraciones de 2020 a 2024. Deuda preliminar estimada, $2.8 millones. Adjuntaron mis últimos 3 correos donde le expliqué toda la situación. Ya no puedo decir que no sabía. Respondí, perfecto. Gracias por todo, Adolfo. ¿Qué vas a hacer ahora? Nada. Esperar. Y eso hice. Esperé. Pero no tuve que esperar mucho. Esa misma tarde, a las 4:17 de la tarde, mi teléfono sonó. Sandra. No contesté. Volvió a llamar. Ignoré la llamada. Llamó una tercera vez. Una cuarta. Una quinta. Finalmente dejó un mensaje de voz. Su voz ya no era controlada. Ya no era educada. Eliseo, necesito hablar contigo. Es urgente. Llámame. Por favor. Por favor. No podía recordar la última vez que Sandra me había dicho por favor. Llamó 6 veces más esa noche. No contesté ninguna. Al día siguiente llegó a mi apartamento. Tocó la puerta con golpes fuertes, desesperados. Los niños estaban en la escuela. Abrí. Se veía diferente. El maquillaje perfecto estaba corrido. El cabello impecable estaba despeinado. Las manos le temblaban mientras sostenía un folder lleno de documentos. ¿Qué es esto, Eliseo? ¿Qué demonios es todo esto? Tendrás que ser más específica, Sandra. Esto. Agitó los papeles en mi cara. Deudas. Millones en deudas. El servicio de impuestos. Los bancos. Me están llamando todos los días. Dicen que debo casi $5 millones. La miré tranquilamente. ¿Y? ¿Cómo que y? Tú sabías. Tú sabías todo esto y no me dijiste. Te enviamos un resumen completo de la situación financiera de la empresa el mismo día de la transferencia. Adolfo tiene registro del correo electrónico y del envío físico. También está archivado en tu bandeja de entrada. Sandra se quedó paralizada, procesando lo que acababa de decir. ¿Un resumen? Yo nunca vi ningún resumen. Está en tu correo electrónico. Fecha 23 de abril, 8:32 de la noche. Asunto, reporte financiero completo distribuidora Eliseo y Asociados. 23 páginas. También se envió copia física a la casa. La mensajería confirmó entrega el 24 de abril a las 10:45 de la mañana. Vi cómo su rostro palidecía mientras sacaba su teléfono con manos temblorosas. Comenzó a buscar en su correo, deslizando el dedo frenéticamente por la pantalla. Tardó menos de 1 minuto en encontrarlo. Abrió el archivo adjunto. Vi cómo sus ojos se movían de izquierda a derecha, leyendo los números. Los millones en rojo. El déficit. Las deudas fiscales. Los préstamos vencidos. Las obligaciones contractuales. Todo estaba ahí. Claro. Detallado. Imposible de malinterpretar. Esto no puede ser real, susurró. Es completamente real. Y ahora es completamente tu problema. Pero tú me engañaste. Me hiciste creer que la empresa valía millones. Yo nunca dije cuánto valía la empresa, Sandra. Eso fue una evaluación que tu abogada hizo basándose en cifras de ingresos brutos sin considerar los pasivos. Si hubieran hecho una auditoría real,
como cualquier comprador serio haría, habrían descubierto todo esto. Se dejó caer contra la pared del pasillo. No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? No te hice nada, Sandra. Tú exigiste quedarte con todo. Yo te di exactamente lo que pediste. Todo. La casa, los autos, la empresa. Todo como lo querías. El problema es que nunca te molestaste en investigar qué era exactamente ese todo, punto. Pero firmaste. Firmaste los papeles sabiendo que me estabas arruinando. Firmé los papeles sabiendo que estabas recibiendo exactamente lo que exigiste. Y sí, sabía lo que venía. Pero también sabía que nunca me escucharías y trataba de advertirte. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste algo que yo dijera, Sandra? ¿Cuándo en estos 18 años mi opinión importó más que lo que tú querías? Se cubrió la cara con las manos. Por un momento pensé que iba a llorar, pero cuando las apartó, lo que vi en sus ojos no era tristeza. Era furia. Angélica dice que podemos anular el acuerdo. Dice que hubo ocultamiento de información. Que no fue un consentimiento informado. Angélica está desesperada tratando de salvar su reputación profesional. Pero ella sabe la verdad. La información estaba disponible. Fue enviada. El documento que firmaste incluía una cláusula específica de asunción de pasivos que su equipo revisó y aprobó. No hay base legal para anular nada. Entonces iré a juicio. Demandaré por fraude. Hazlo. Gasta otros $50,000 en honorarios legales peleando algo que no vas a ganar. Mientras tanto, los bancos seguirán llamando. El servicio de impuestos seguirá acumulando intereses. Los proveedores seguirán demandando. Cada día que pasa, el agujero se hace más profundo. Sandra me miró con un odio que nunca antes había visto en sus ojos. Eres un monstruo. Siempre pensé que eras débil, pero resulta que eres peor. Eres vengativo, cruel. No soy vengativo, Sandra. Solo estoy cansado. Cansado de ser el único que siempre pierde. Cansado de darte todo y recibir desprecio a cambio. Cansado de ser invisible en mi propio matrimonio. Tú querías todo. Ahora lo tienes. Disfrútalo. ¿Y los niños? ¿Qué les voy a decir cuando perdamos la casa? Cuando pierda todo. Les dirás la verdad. Que tu codicia te cegó. Que elegiste los bienes materiales sobre tu familia. Que firmaste papeles sin leer las consecuencias. O puedes mentirles y decirles que su padre es un monstruo. Ellos son lo suficientemente inteligentes para decidir a quién creerle. Se quedó ahí, en el pasillo, derrotada. Ya no quedaba nada de esa mujer segura que había entrado triunfante a la sala de mediación hace apenas un mes. ¿Qué voy a hacer, Eliseo? Su voz era pequeña ahora. Rota. Vas a hacer lo que yo tuve que hacer cuando me dejaste sin nada emocionalmente durante años. Vas a sobrevivir. Vas a buscar soluciones. Vas a aprender que las acciones tienen consecuencias. Bernardo, cuando se entere de todo esto. Bernardo probablemente ya se enteró. Los hombres como él no son tontos. Apuesto a que en este momento su abogado está revisando todas las formas posibles de desvincularlo de ti antes de que tu desastre financiero lo salpique. La expresión en su rostro me confirmó que tenía razón. Bernardo ya sabía. Y Bernardo ya estaba planeando su salida. Tienes opciones, Sandra. Puedes declararte en bancarrota. Perderás la casa, los autos, la empresa, pero te liberas de las deudas. O puedes intentar vender lo que puedas, pagar lo que alcances, y negociar el resto. No será fácil. Pero es tu problema ahora, no mío. ¿Y tú? ¿Tú qué ganas con todo esto? Recupero mi dignidad. Recupero mi paz. Recupero la capacidad de verme en el espejo sin sentir vergüenza. Y les enseño a mis hijos que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a pisotearte solo porque tú lo permites. Sandra se dio vuelta sin decir nada más y salió del edificio. La vi desde la ventana caminar hacia el Mercedes, ese auto que tanto había querido, que tanto había presumido. Se quedó sentada en el asiento del conductor por varios minutos antes de arrancar. Me pregunté qué estaría pensando. Si finalmente entendía. Si sentía aunque fuera un ápice del dolor que me había causado durante años. Esa noche, Marcelo llamó. Sandra contrató a otro abogado. Uno especializado en litigios complejos. Van a intentar demostrar que hubo dolo. ¿Cuánto va a costarle?
Fácilmente $100,000 solo para iniciar el proceso. Y tienes 0 posibilidades de ganar. Déjala intentar. Mientras más gaste en abogados, menos le queda para pagar las deudas reales. Marcelo se rió. Sabes que hay gente que diría que lo que hiciste es inmoral, ¿verdad? Hay gente que diría que robarle 20 años de vida a alguien mientras los usas como cajero automático también es inmoral. La diferencia es que yo no rompí ninguna ley. Los siguientes días fueron una cascada de notificaciones. Adolfo me mantenía informado de todo. El Banco Nacional había iniciado procedimientos de embargo. El Servicio de Impuestos había congelado las cuentas bancarias de la empresa. 3 proveedores habían presentado demandas por incumplimiento de contrato. El valor de mercado de la casa había bajado significativamente porque ahora aparecía con gravámenes en el registro público de la propiedad. Sandra había intentado vender los autos, pero ambos tenían embargos preventivos por los préstamos impagos. Cada noticia era un golpe. No a mí, a ella. Y no sentía alegría exactamente. Sentía justicia. Fría. Matemática. Inevitable. Una semana después, Bernardo publicó en sus redes sociales que había decidido enfocarse en su crecimiento personal y que a veces el amor no es suficiente cuando los valores no están alineados. Traducción: había huido. Damián lo vio y me mostró el teléfono. El novio de mamá la dejó. Sí. Por el dinero. Por el dinero. O más bien, por la falta de él. Es triste. Lo miré. ¿Qué es triste? Que mamá pensó que encontró a alguien que la amaba, pero solo la querían por lo mismo que ella te quería a ti. Mi hijo de 14 años acababa de resumir en una frase toda la ironía poética de la situación. Jessica preguntó si podía llamar a su mamá. Claro, princesa. Siempre puedes llamarla. La escuché hablar por teléfono en su habitación. Su voz era suave, preocupada. Mamá, ¿estás bien? Suenas triste. No pude escuchar lo que Sandra respondió, pero vi como Jessica fruncía el ceño. Pero papá no es malo, mamá. Papá nos cuida. Nos hace el desayuno todos los días. Nos ayuda con la tarea. Está aquí. Más silencio. Mamá, ¿por qué no vienes a cenar con nosotros un día? Papá cocina muy rico ahora. Cuando colgó, Jessica salió de su cuarto con los ojos vidriosos. Dice que no puede venir. Que está muy ocupada arreglando unos problemas. La abracé. Está bien, princesa. Dale tiempo. Mamá va a estar bien. Podría haberle mentido. Podría haberle dicho que todo estaría bien. Pero mis hijos merecían la verdad. No lo sé, Jessica. Tu mamá tomó decisiones que ahora tienen consecuencias. Pero es fuerte. Encontrará la forma de salir adelante. 2 meses después de la firma del acuerdo, la realidad había alcanzado completamente a Sandra. Adolfo me mantuvo informado de cada paso del colapso, no por morbo, sino porque legalmente necesitaba documentar que yo ya no tenía ninguna conexión con la empresa o sus obligaciones. El Servicio de Impuestos había emitido una resolución final, $2.900.000 en impuestos atrasados, multas e intereses. La cifra había crecido desde la estimación inicial. Sandra había intentado apelar, argumentando que acababa de adquirir la empresa y no debería ser responsable de irregularidades pasadas, pero la cláusula que había firmado era absolutamente clara. Ella había asumido todos los pasivos, presentes, pasados y futuros. Los 3 bancos habían procedido con embargos. El Banco Nacional se quedó con el Mercedes. El Banco Central reclamó el BMW. El Banco del Pacífico inició el proceso de ejecución hipotecaria sobre la casa. La misma casa donde Sandra había invertido $120,000 en remodelaciones que nunca llegaría a disfrutar. El mármol italiano. Los electrodomésticos alemanes. Todo eso ahora aumentaba el valor de una propiedad que pronto sería rematada en una subasta judicial. Angélica había renunciado al caso después de 2 semanas. Según me contó Marcelo, le había dicho a Sandra que no había base legal para anular el acuerdo y que seguir adelante solo significaría tirar dinero bueno sobre malo. El nuevo abogado, un litigante agresivo llamado Hernán Bustos, había durado 1 mes antes de llegar a la misma conclusión. Sandra había quemado $150,000 en honorarios legales persiguiendo algo que todos sabían que era imposible. Los proveedores chinos habían enviado a sus representantes legales en México. Las cláusulas de penalización eran brutales: $500,000 por incumplimiento de contrato más $200,000 en daños y perjuicios.
Sandra había intentado negociar, pero ellos no estaban interesados en acuerdos. Querían su dinero o querían sangre. Presentaron demandas simultáneas en 3 jurisdicciones diferentes. Damián me preguntó una noche durante la cena: «Papá, ¿cuándo vamos a poder ver a mamá?». Había pasado casi un mes desde la última vez que Sandra había contestado sus llamadas. «No lo sé, hijo. Cuando ella esté lista». «¿Está enojada con nosotros?». «No, cariño. Está enojada consigo misma. Y cuando la gente está enojada consigo misma, a veces necesita estar sola por un tiempo». Jessica jugaba con su comida. «¿Mamá va a venir a mi presentación de ballet?». La presentación era en 3 semanas. Le enviaré un mensaje recordándole. «Pero no puedo prometerte nada, princesa». Le escribí a Sandra esa noche. Un mensaje simple: «Jessica tiene su presentación de ballet el 28 de mayo a las 6 de la tarde en el auditorio municipal. Le gustaría mucho que estuvieras ahí». No respondió. Pasaron 3 días. Una semana. Nada. Finalmente, 2 días antes del evento, recibí una respuesta: «No puedo. Dile que lo siento». 4 palabras. Eso era todo lo que sus hijos merecían ahora. 4 palabras frías en un mensaje de texto. La noche de la presentación, Jessica preguntó 5 minutos antes de salir al escenario: «¿Vino mamá?». Tuve que agacharme para estar a su altura y mirarla a los ojos. «No pudo venir, princesa. Pero yo estoy aquí. Y Damián está aquí. Y tu tía Norma también vino. Te vamos a aplaudir tan fuerte que se va a escuchar hasta la luna». Ella sonrió, pero vi las lágrimas que estaba conteniendo. «Está bien, papá. Ya sabía que no vendría». Esas palabras me rompieron el corazón de una forma que todo el divorcio no había logrado. Mientras veía a Jessica bailar en ese escenario, con su tutú rosa y sus zapatillas blancas, girando y saltando con toda la gracia que una niña de 11 años puede tener, sentí algo que no esperaba. No era satisfacción por lo que le había pasado a Sandra. Era tristeza. Tristeza profunda por todo lo que ella se estaba perdiendo. Por todo lo que había sacrificado persiguiendo cosas que nunca le darían la felicidad que buscaba. Después de la presentación, fuimos a celebrar a la heladería favorita de Jessica. Damián pidió el sundae más grande del menú. «Para celebrar que fuiste la mejor bailarina de todas», le dijo a su hermana. Mi tía Norma, que había venido desde otra ciudad solo para estar ahí, me tomó de la mano. «Estás haciendo un buen trabajo con ellos, Eliseo. Tu padre estaría orgulloso». «Gracias, tía». «¿Y Sandra? ¿Cómo está realmente?». Suspiré. «Honestamente, no lo sé. No hemos hablado desde que vino a gritarme hace 2 meses». La verdad era que sí sabía. O al menos sabía lo que los documentos legales decían. Adolfo me había informado que Sandra había presentado solicitud de declaración de bancarrota personal. Era su única salida. Perdería todo, pero al menos quedaría libre de las deudas. El proceso tomaría meses, quizás un año. Mientras tanto, estaba viviendo con una amiga, trabajando en un call center por $8 la hora. Ese era el rumor que Damián había escuchado en la escuela. Los niños son crueles. Los compañeros de mis hijos habían escuchado a sus padres hablar. Tu mamá era rica y ahora trabaja contestando teléfonos. Damián había llegado a casa furioso, con ganas de pelear. Le había explicado que la vida da vueltas, que nada es permanente, que lo importante no es cuánto dinero tienes sino quién eres como persona. Una tarde de junio, 3 meses después del divorcio, sonó el timbre de mi apartamento. Era Sandra, pero no la Sandra que conocía. Esta mujer tenía el cabello recogido en una cola simple, sin maquillaje, jeans y camiseta blanca, zapatos deportivos. Por primera vez en 18 años, la vi sin su armadura de perfección. «Hola, Eliseo». «Sandra. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo». La dejé entrar. Se sentó en el sofá usado, ese que había comprado en la venta de garaje. Sus manos jugaban nerviosamente con la correa de su bolso. «Vine a disculparme». «No esperaba eso». «¿Disculparte?». «Sí. Sé que probablemente no significa nada para ti después de todo lo que pasó. Pero necesito decirlo. Necesito que sepas que finalmente entendí». «¿Qué entendiste?». «Que tenías razón. Sobre todo, nunca te valoré. Nunca vi todo lo que hacías. Todo lo que dabas. Solo veía lo que podía obtener. Lo que podía tomar.
Y cuando tuve todo lo que siempre quise, cuando firmé esos papeles creyendo que había ganado, descubrí que no había ganado nada. Se limpió una lágrima que rodaba por su mejilla. He perdido todo, Eliseo. La casa, los autos, la empresa, el dinero. Perdí a Bernardo. Perdí mi reputación. Perdí el respeto de mis propios hijos. Y lo peor es que me lo merezco. Todo. Me merezco cada segundo de este infierno porque yo te lo hice a ti primero. Solo que de una forma diferente. Sandra. No, déjame terminar. Necesito decir esto. Pasé años haciéndote sentir que no era suficiente, que no importaba cuánto trabajaras o cuánto me dieras, nunca sería suficiente. Te traté como si fueras invisible. Y ahora que soy yo quien está en el suelo, ahora que soy yo quien no tiene nada, finalmente entiendo cómo se sintió. Se cubrió la cara con las manos. Trabajo 10 horas al día contestando llamadas de gente que grita y se queja. Vivo en el sofá del apartamento de una amiga. Como fideos instantáneos porque es lo único que puedo pagar. Y cada noche me acuesto pensando en todo lo que destruí. No solo el dinero, los años, la familia, la oportunidad de ser una buena madre para mis hijos. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque necesito que sepas que no te culpo. Podrías haberme advertido, sí, pero no me habrías podido detener. Yo estaba tan cegada, tan convencida de que merecía todo sin dar nada a cambio. Necesitaba caer. Necesitaba perder todo para finalmente ver. Nos quedamos en silencio por un largo momento. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté finalmente. Sobrevivir. Como tú dijiste, la bancarrota se aprobará en unos meses. Perderé todo oficialmente, pero al menos las deudas desaparecerán. Después, no lo sé, conseguir un mejor trabajo, un lugar propio, reconstruir algún tipo de relación con Damián y Jessica, si ellos me lo permiten. Ellos te extrañan, Sandra. Jessica pregunta por ti todos los días. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. No merezco que me extrañen. Quizás no, pero ellos no te extrañan porque lo merezcas. Te extrañan porque eres su madre. Eso no cambia, sin importar que tan mal hayas actuado. Sandra asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Crees que algún día puedan perdonarme? No lo sé, pero tienen que ver que estás intentando cambiar. No con palabras, con acciones. Aparece a sus eventos. Contesta sus llamadas. Aunque sea una vez por semana, hazle saber que existen para ti como algo más que accesorios de tu vida. ¿Y tú? ¿Tú me perdonas? La miré. Esta mujer que había sido mi esposa por 18 años. La madre de mis hijos. La persona que me había causado tanto dolor. Estoy trabajando en ello, Sandra. No voy a mentirte y decirte que ya está todo bien. Pero tampoco te odio. El odio requiere energía que prefiero usar en otra cosa. Sandra se quedó mirando sus manos por un momento antes de hablar nuevamente. Hay algo más que necesito que sepas. Algo que descubrí en estos meses. ¿Qué cosa? Angélica me dijo algo antes de renunciar al caso. Me dijo que tú habías enviado ese reporte financiero el mismo día de la transferencia. Que había sido completamente transparente. Y yo ni siquiera lo abrí, Eliseo. El correo estuvo ahí durante semanas y nunca lo abrí. Estaba demasiado ocupada celebrando. Demasiado ocupada publicando en redes sociales sobre mi nueva vida como empresaria exitosa. Se rió amargamente. ¿Sabes cuántas fotos subí ese fin de semana? 17. 17 fotos presumiendo algo que no era real. Y la gente me felicitaba. Me decían que era inspiradora. Que era un ejemplo de mujer empoderada. Y yo me lo creí todo. Sandra, no vine aquí para restregarte. No, necesito decir esto. Necesito que alguien más le escuche porque si no lo digo en voz alta, voy a seguir mintiéndome a mí misma. Yo destruí mi vida. No tú. Yo. Firmé papeles sin leerlos. Asumí obligaciones sin investigar. Gasté dinero que no tenía en remodelaciones que no necesitaba. Todo porque quería demostrarle al mundo que había ganado. Suspiró profundamente. Y Bernardo. Dios, Bernardo. Cuando empezó a llegarme las notificaciones de los bancos, cuando el servicio de impuestos congeló las cuentas, le conté todo. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo que no se había enamorado de mí, sino de lo que yo representaba. Una mujer exitosa,
independiente, con su propia empresa. Cuando descubrió que eso era mentira, que en realidad estaba arruinada, me miró como si fuera basura. Exactamente como yo te miraba a ti cuando pensaba que no estabas dándome suficiente. Me levanté y fui a la cocina. Preparé 2 tazas de café. Cuando regresé, Sandra estaba mirando por la ventana. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Le pasé una taza. Dime. Que ahora, trabajando en ese call center por $8 la hora, sin nada más que mi nombre y mi esfuerzo, soy más feliz de lo que fui en años. No me malentiendas, es horrible. Es humillante. Es agotador. Pero por primera vez en mi vida, lo que tengo es porque yo lo gané. No porque lo tomé de alguien más. Tomó un sorbo de café. Mi jefa es una mujer de 50 años que lleva 20 años en la empresa. Gana $12 la hora. Tiene 3 hijos. Un esposo que la ama. Vive en un apartamento pequeño. Y es la persona más feliz que he conocido. El otro día le pregunté cómo lo hacía. Cómo podía sonreír todos los días haciendo un trabajo tan difícil por tan poco dinero. ¿Qué te respondió? Me dijo, mija, la felicidad no está en lo que tienes. Está en saber quién eres cuando no tienes nada. Y me golpeó tan fuerte esa frase que tuve que irme al baño a llorar. Nos quedamos en silencio compartiendo el café. Era surreal. Hace 4 meses estábamos firmando papeles de divorcio en una guerra legal. Ahora estábamos sentados en mi pequeño apartamento tomando café como 2 extraños que se están conociendo por primera vez. ¿Los niños saben que estás aquí?, pregunté. No. No quería darles falsas esperanzas. Primero necesitaba hablar contigo. Necesitaba saber si hay alguna posibilidad de que me permita ser parte de sus vidas nuevamente. Sandra, yo nunca te impedí ser parte de sus vidas. Fuiste tú quien dejó de contestar sus llamadas. Quien no fue a su presentación de ballet. Lo sé. Y me odio por eso. Pero estaba tan avergonzada. Tan humillada. No quería que me vieran así. No quería que supieran que su madre había fracasado tan espectacularmente. Ellos no te ven como un fracaso. Te ven como su madre. Y te necesitan. No tu dinero. No tus regalos caros. A ti. Presente. Real. Sandra asintió, limpiándose los ojos. ¿Puedo venir a cenar algún día? ¿Puedo intentar empezar de nuevo con ellos? Puedes venir cuando quieras. Esta es tu familia, Sandra. Eso no cambió solo porque nos divorciamos. Se quedó a cenar esa noche. Damián casi se cae de la silla cuando la vio. Jessica corrió a abrazarla y no la soltó durante 5 minutos. Mamá, te extrañé tanto. ¿Dónde estabas? Estaba perdida, mi amor. Pero ya estoy encontrando el camino de regreso. Cenamos pasta con salsa de tomate. Nada elegante. Nada caro. Solo una cena simple en una mesa pequeña. Pero vi algo en los ojos de Sandra que nunca había visto antes. Gratitud. Real. Honesta. No porque la comida fuera especial, sino porque estaba ahí. Porque sus hijos la habían recibido con amor a pesar de todo. Después de cenar, Jessica le mostró sus dibujos nuevos. Damián le contó sobre su equipo de fútbol. Sandra escuchaba. Realmente escuchaba. Sin revisar su teléfono. Sin distraerse. Sin hacer que sintieran que estaban interrumpiendo algo más importante. Cuando se fue, ya era tarde. En la puerta me dijo, gracias, Eliseo. Por no cerrarme la puerta. Por dejar que viera a los niños. Por todo. No me agradezcas. Solo sé mejor. Para ellos. Para ti misma. Lo intentaré. Te lo prometo. Las semanas siguientes fueron diferentes. Sandra empezó a venir a cenar todos los miércoles. Era su día libre en el call center. Traía postre del supermercado, nada elaborado, pero el gesto importaba. Los niños empezaron a abrirse más con ella. A contarle cosas. A reírse juntos. Vi cómo Sandra se transformaba en esas cenas. Ya no era la mujer arrogante que conocí. Era alguien más humilde. Más real. Más humana. Un día Marcelo me llamó. Tengo noticias. El proceso de bancarrota de Sandra fue aprobado. Está libre de todas las deudas. Eso es bueno. Puede empezar de nuevo. Hay algo más. Los compradores de la casa en la subasta judicial, adivina quién era. No tengo idea. Damián Torres.
tu antiguo socio, el que te ayudó a levantar la empresa hace 15 años. La compró por $200,000, menos de la mitad de su valor real. Y me contactó. Dice que quiere hablar contigo sobre un proyecto. Damián Torres. No había hablado con él desde que me retiré del negocio hace 5 años para enfocarme completamente en la distribuidora. Había sido mi mentor cuando empecé. Un hombre honesto que me enseñó todo sobre el negocio de materiales de construcción. ¿Qué tipo de proyecto? Quiere crear una nueva empresa. Más pequeña. Más enfocada. Dice que necesita a alguien con tu experiencia y que confía en tu integridad. Está ofreciéndote 30% de participación sin inversión inicial. Solo tu trabajo y conocimiento. Era una oportunidad. Una oportunidad real de empezar de nuevo. No con la carga de las deudas pasadas. No con el peso de decisiones equivocadas. Limpio. Fresco. Dile que me interesa. Que agendemos una reunión. Esa noche, durante la cena del miércoles, les conté a todos. Sandra estaba ahí. Los niños. Y compartí la noticia. Puede que tenga una nueva oportunidad de trabajo. Una empresa nueva. Algo pequeño pero honesto. Damián preguntó, ¿vas a ser rico otra vez, papá? Me reí. No sé, hijo, pero no es sobre ser rico. Es sobre hacer algo que valga la pena. Sobre construir algo de la forma correcta. Sandra me miró desde el otro lado de la mesa. Me alegro por ti, Eliseo. De verdad. Te lo mereces. Y por primera vez, creo que lo decía sinceramente. Sin envidia. Sin resentimiento. Solo con honestidad. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Para todos. Yo empecé a trabajar con Damián Torres en la nueva empresa. Era pequeña, sí, pero crecía de forma sostenible. Sin atajos. Sin trampas. Sin esconder nada debajo de la alfombra. Sandra consiguió un mejor trabajo en el departamento de recursos humanos de una empresa mediana. No era glamoroso, pero pagaba decentemente y tenía prestaciones. Rentó un pequeño apartamento. Un lugar propio donde los niños podían visitarla los fines de semana. Una tarde, 6 meses después de aquella primera cena después del divorcio, Sandra y yo nos sentamos en una banca del parque mientras los niños jugaban. ¿Sabes qué he aprendido en todo esto?, me dijo. ¿Qué? Que perder todo fue lo mejor que me pudo pasar. Sé que suena masoquista, pero es verdad. Necesitaba tocar fondo. Necesitaba quedarme sin nada para entender que era realmente importante. Miré a nuestros hijos jugando en los columpios. Damián empujando a Jessica, ambos riendo. Ellos son lo importante, dijo Sandra siguiendo mi mirada. Sí, siempre lo fueron. Y yo estuve tan ciega que casi los pierdo. Casi pierdo lo único que realmente valía la pena en mi vida por perseguir cosas que al final no significaban nada. Un año completo había pasado desde aquel día en la sala de mediación cuando firmé los papeles del divorcio. Un año desde que le di a Sandra exactamente lo que pedía. Un año desde que su abogada leyó aquella cláusula sin entender realmente lo que significaba. Y ahora, sentado en la oficina de la nueva empresa que Damián Torres y yo habíamos construido juntos, podía ver claramente todo el camino recorrido. La empresa se llamaba Materiales del Futuro. Empezamos con 3 empleados y un pequeño almacén. Ahora, 12 meses después, teníamos 15 empleados y 2 almacenes. Las ventas mensuales alcanzaban los $200,000. No éramos millonarios, pero éramos sólidos, transparentes. Cada factura pagada a tiempo. Cada impuesto declarado correctamente. Damián Torres entró a mi oficina con 2 tazas de café. Listo para la junta con los proveedores. Listo. Cuando me enteré de lo que pasó con Sandra, pensé que había sido demasiado duro. Pero ahora, viendo cómo reconstruiste tu vida, como ella también está reconstruyendo la suya, creo que hiciste exactamente lo que tenías que hacer. No fue sobre ser duro, Damián. Fue sobre dejar de permitir que me pisotearan. Sobre enseñarles a mis hijos que hay consecuencias para las acciones. Esa tarde pasé por el apartamento de Sandra para recoger a los niños. Era su fin de semana conmigo, pero ella había pedido si podían quedarse unas horas extra porque había preparado pastel. Cuando abrió la puerta, el olor a chocolate inundó el pasillo. Pasa, pasa. El pastel está casi listo. Su apartamento era pequeño pero acogedor. Muebles sencillos. Cortinas que ella misma había cosido.
Fotos de los niños en las paredes. No había lujos, pero había calidez. Damián y Jessica estaban en la mesa haciendo tarea. Papá, mamá nos está ayudando con matemáticas y realmente sabe mucho. Sandra sonrió tímidamente. He estado tomando clases en línea. Administración de empresas. Quiero tener un título real algún día. No solo presumir que tengo una empresa sin saber cómo manejarla. Eso es admirable, Sandra. Es necesario. Si voy a salir adelante, necesito hacerlo bien. Con conocimiento. Con preparación. El pastel estaba delicioso. Simple. Hecho en casa. Mientras comíamos, Jessica dijo, mamá, ¿podemos hacer esto cada semana? Me encantaría, mi amor. Podemos hacer un pastel diferente cada semana y aprender juntas. Damián agregó, y cuando papá venga a recogernos, le damos una rebanada para llevar. Sandra me miró. ¿Te gustaría? Me encantaría. Había una paz en esa escena que nunca existió en nuestra casa de $450,000. Allí teníamos todo excepto lo que realmente importaba. Aquí, en este apartamento de 2 habitaciones con muebles de segunda mano, teníamos algo real. Cuando nos íbamos, Sandra me acompañó a la puerta. Los niños ya estaban en el auto. Eliseo, gracias. No solo por permitirme estar en la vida de los niños. Gracias por enseñarme la lección más importante de mi vida. Sé que solo estabas protegiendo lo que quedaba de tu dignidad. Pero al hacerlo, me salvaste. Sandra. No, escúchame. Si me hubieras advertido y convencido de no firmar esos papeles, yo habría seguido siendo la misma persona horrible. Habría seguido creyendo que merecía todo sin dar nada. Pero perdí todo. Y al perderlo todo, me encontré a mí misma. Tenía lágrimas en los ojos. Hoy gano una fracción de lo que gasté en un solo par de zapatos hace 2 años. Y soy más feliz. Duermo mejor. Me miro al espejo y me gusta la persona que veo. Finalmente soy real. Finalmente soy honesta. Me alegro por ti, Sandra. De verdad. Conduje a casa con los niños cantando en el asiento trasero. Jessica reía. Era un sonido hermoso. Puro. Sin complicaciones. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en mi pequeña sala. Saqué mi teléfono y abrí las fotos. Había una que me había tomado Marcelo el día de la firma del divorcio. Mi rostro mostraba algo entre alivio y determinación. Había otra de hace una semana en la inauguración de nuestro segundo almacén. Estaba riendo. Genuinamente feliz. La diferencia era notable. Recordé las palabras de Sandra en aquella primera confrontación. Eres un monstruo. Eres vengativo. Cruel. Quizás tenía razón en ese momento. Pero también había justicia. Había equilibrio. Había una lección que necesitaba aprenderse. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sandra. Gracias por quedarte al pastel hoy. Los niños están muy felices. Y yo también. Buenas noches. Respondí, buenas noches, Sandra. Que descanses. Era extraño. Esta nueva dinámica. No éramos amigos exactamente. No éramos enemigos. Éramos 2 personas que habían cometido errores, que habían sufrido consecuencias, y que ahora estaban tratando de ser mejores versiones de sí mismos. 3 días después recibí una llamada de Hernán, el mediador. Señor Eliseo, he sido mediador por 25 años. He visto miles de divorcios. Pero nunca había visto algo como lo que usted hizo. ¿A qué se refiere? La semana pasada Sandra vino a mi oficina. Me contó todo. Cómo había perdido todo. Cómo había reconstruido su vida. Y me dijo, pensé que Eliseo me había arruinado la vida. Pero en realidad me la salvó. Solo que de una forma que yo nunca habría aceptado si me lo hubiera dicho con palabras. Hernán continuó, llamo porque quiero agradecerle. Me recordó por qué elegí esta profesión. A veces es sobre permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones para que puedan crecer. Colgué sintiéndome extrañamente validado. No había buscado venganza. Había buscado justicia. El domingo llevé a los niños al parque. Mientras Jessica jugaba, Damián se sentó junto a mí. Papá, ¿puedo preguntarte algo serio? Siempre, hijo. ¿Todavía amas a mamá? Es complicado, Damián. Parte de mí siempre la va a querer porque es tu madre. Pero ya no estoy enamorado de ella.
¿Crees que ha cambiado? Sí, creo que sí. El cambio real toma tiempo, pero está intentando. Y eso es lo que importa. Damián asintió. ¿Sabes qué me gusta de ahora? Que cuando voy a tu casa o a la casa de mamá, siento que están siendo reales. Antes todo se sentía falso. Ahora es verdad. No es perfecto, pero es verdad. Esa noche me serví un whisky. Brindé solo. Por el año que había pasado. Por las lecciones aprendidas. Por la dignidad recuperada. Mi teléfono vibró. Mensaje de Sandra. Los niños me preguntaron hoy si alguna vez volveríamos a ser una familia. Les dije que ya somos una familia. Solo que de una forma diferente. Respondí, está perfecto. Es la verdad. Ella respondió, Eliseo, perdón por todo. Por cada día que te hice sentir menos. Por 18 años de ser ciega a todo lo que dabas. Lo siento. De verdad. Escribí, te perdono, Sandra. No porque lo que hiciste esté bien, sino porque cargar ese peso ya no me sirve. Estoy construyendo algo nuevo y no puedo hacerlo cargando el pasado. Su respuesta fue simple, gracias. Apagué el teléfono y me quedé mirando por la ventana. Pensé en todo lo que había perdido. La casa, los autos, la empresa. Y me di cuenta, no había perdido nada que realmente importara. Lo que importaba estaba durmiendo en las habitaciones de al lado. Lo que importaba era la paz que sentía cada noche. Sandra había querido todo. Y le di exactamente eso. Todo. Cada deuda. Cada obligación. Cada consecuencia. No fue crueldad. Fue justicia. Pero también fue liberación. Para ambos. Ella tuvo que perderlo todo para encontrar lo que realmente importaba. Y yo tuve que soltarlo todo para descubrir quién era. La última línea del acuerdo de divorcio, esa que había hecho palidecer a Angélica, no era una trampa. Era una verdad. Responsabilidad. Esa era la palabra clave. No solo de las deudas. De las decisiones. De las consecuencias. De la vida misma. Terminé el whisky y lavé el vaso. Mañana sería otro día. Otro día de construir. De crecer. De ser mejor. Para mis hijos. Para mí mismo. Porque al final, la mejor venganza no es destruir a alguien. Es permitirles enfrentar las consecuencias mientras tú reconstruyes tu vida en algo mejor. Algo más fuerte. Algo real. Ellos querían todo, pero no entendieron lo que realmente importaba. Hasta que ya era demasiado tarde. Y a veces, demasiado tarde es exactamente el momento correcto para aprender.